Colombia provista. Mi querido doctor, sabemos que Ucrania se encuentra atravesando un momento muy difícil, lo cual lamentamos profundamente desde nuestro país, pero quisiéramos que nos contara cuál es la situación actual de derechos humanos que se vive hoy en el país, en Ucrania. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Y preciso, yo hice una presentación para mostrar la situación actual de Ucrania. Si me permite, yo acerco para mostrar unos minuticos. Es acerca de violaciones de derechos humanos en Ucrania, impacto en niños, mujeres y prisioneros de guerra. Entonces voy a pedir que ahorita muestre mi primera presentación. Está. Sí. Ahorita en el segundo slide vamos a ver el mapa de Ucrania. En este mapa vamos a ver mi país, Ucrania, que está en la guerra desde 2014. Cabe mencionar que primero la Federación Rusa anexó la península Crimea y después empezó la guerra en Donbass. Segundo slide. Ahorita estamos viendo el mapa, entonces después de 2022, que ustedes conocen como la invasión rusa en Ucrania, ustedes pueden ver color rojo y también color azul. Entonces color azul es lo que recuperó el ejército ucraniano desde 2022 y en el color rojo vamos donde actualmente hay batallas más fuertes, más grandes de mi país y mucho dolor, mucha desesperanza y esperanza todos hemos tenido, pero la guerra está influyendo a todos nosotros, desde los chiquitos hasta los adultos mayores. El objetivo de esta presentación es analizar las violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante la guerra entre Ucrania y Rusia, enfocándonos específicamente en los impactos de esta guerra que ha tenido en niños, mujeres, prisioneros de guerra. A través de un análisis detallado de estos grupos vulnerables, buscamos aumentar la conciencia sobre las atrocidades cometidas y resaltar la necesidad urgente de intervenciones humanitarias y justicia para las víctimas. La guerra entre Ucrania y Rusia ha causado un sufrimiento inmenso y generalizado, afectando profundamente la vida de millones de personas. Este conflicto no solo ha resultado en una crisis humanitaria inmediata, sino que también ha planteado serias preocupaciones sobre la violación de derechos humanos básicos. Niños, mujeres, prisioneros de guerra se encuentran entre los más afectados, enfrentando traumas físicos, psicológicos que tendrán repercusiones a largo plazo. Al abordar este tema pretendemos inicio del conflicto. La guerra entre Ucrania y Rusia comenzó en 2014 con la anexión de Crimea por Rusia y el estallido de conflictos en el este de Ucrania, marcado por la intervención de misiles separatistas prorrusas. Escalada en 2022, que ustedes ya conocen a todos, en febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala en Ucrania, ampliando el conflicto y provocando una crisis humanitaria generada. Motivos de la guerra. El conflicto se basa en disputas territoriales, ambiciones geopolíticas y tensiones históricas entre Ucrania y Rusia. La cuestión de la soberanía ucraniana y el deseo de Rusia de ampliar su influencia regional son factores clave. Ahorita estamos viendo el siguiente slide, violaciones de derechos de los niños. Salud y nutrición. Desde el comienzo de la guerra, a gran escala, Rusia ha bombardeado sistemáticamente la infraestructura civil de Ucrania, incluyendo instalaciones médicas. Durante la guerra, 1.742 instalaciones médicas han sido dañadas y 214 han sido completamente destruidas. Más del 10% de los niños desplazados enfrentan malnutrición aguda debido a la falta de acceso a alimentos y servicios médicos adecuados, fuente UNICEF de 2024. También en Ucrania hay desplazamiento forzado. Más de 4.300.000 de niños han sido desplazados por la guerra entre Ucrania y Rusia. 2.500.000 dentro de Ucrania,
por decir, en la zona de conflicto, ellos necesitan desplazarse, y 1.8 millones de países vecinos. Esta crisis de desplazamiento infantil es una de las más graves y grandes desde la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de un hogar seguro afecta la estabilidad emocional y física de los niños, exponiéndolos a riesgos como explotación y violencia. Fuente UNICEF. Salud, y seguimos ahorita, vamos a ver impacto de las instalaciones médicas en Ucrania, donde vamos a ver que el número de instalaciones fueron dañadas más de 1.600 y destruidas más de 200. Y ahorita voy a exponer el caso de Ahmedit. Eso pasó hace 2 meses. Lo que ustedes están viendo, Rusia ha atacado un infantil de Ucrania más grande, donde los niños están sufriendo de cáncer, de las atrocidades y de las enfermedades más grandes. Y Rusia ha lanzado misiles y destruyó este hospital de los niños. Entonces ellos pasaron la línea roja. El ataque causó daños a su infraestructura y puso en riesgo la atención de niños con enfermedades críticas como cáncer y de heridos de guerra. 2 adultos murieron y 32 personas resultaron heridas, incluyendo 8 niños. El caso de Ahmedit destaca como incluso los principales centros pediátricos en Ucrania han sido afectados, agravando la crisis de salud para los niños desplazados y heridos. Acceso a educación. Cada 7ª escuela en Ucrania ha sido afectada por bombardeos rusos. Según un informe del Ministerio de Educación, 3.798 centros educativos han sido dañados, de los cuales 365 han sido destruidos. Pero nosotros luchamos y vamos a seguir luchando por nuestra independencia de Rusia, porque no queremos ser parte de ellos. Ucrania ha estado en la Unión Soviética por 70 años, desde 1922 hasta 1991, cuando Ucrania obtuvo la independencia. Entonces, habían muchas persecuciones de la inteligencia ucraniana. La lengua ucraniana fue prohibida 164 veces desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. Ellos nunca han reconocido como nosotros como una nación. Y de hecho, ahorita el dictador es Putin, pero en el siglo XX habían otros 2 dictadores, que eran Lenin y Stalin. Stalin hizo un genocidio más grande en el siglo XX. De 1932-33 han matado de hambre de 8 a 10 millones de ucranianos, y es el genocidio más grande en el siglo XX. Colombia está entre estos países que reconoció Holodomor, que significa de ucraniano matar de hambre. Colombia está dentro de los países que reconoció este hecho como un hecho genocídico de la Unión Soviética contra la gente ucraniana. Seguimos. De Ahmedit, problemas psicológicos y emocionales. Los niños afectados por la guerra experimentan trastornos como estrés postraumático, ansiedad y depresión. Estas condiciones requieren atención especializada para apoyar su recuperación y desarrollo saludable. Se estima que alrededor de 30% de los niños afectados presentan síntomas de estrés postraumáticos y otros trastornos psicológicos graves. Y es algo muy importante que voy a mencionar antes, por favor, es deportación ilegal de los niños de Ucrania. Más de 19.546 niños, aunque las cifras ucranianas dicen ya más de 30.000 niños, han sido deportadas a Rusia desde el inicio de la guerra. La deportación de estos niños se ha realizado sin el consentimiento de sus familias y a menudo bajo condiciones que no cumplen con las normatividades internacionales de protección infantil. Muchos de los niños deportados han sido separados de sus padres y tutores, enfrentan un alto riesgo de ser sometidos
a asimilización forzada y violaciones de derechos humanos. Y vamos a mirar caso de Bogdan Yeremogin. Vamos a parar en esta foto. Los padres de Bogdan, que está en el centro, murieron hace 2 años, antes de que Rusia invadiera a Ucrania. Al principio de la guerra fue sacado Bogdan de la ciudad portuaria de Mariupol, donde se ubica el mar Azov. En Ucrania hay 2 mares, Mar Negro y Mar Azov, donde vivía Bogdan con un primo que era su tutor legal, colocado con una familia de acogida en la región de Moscú, y le dio la ciudadanía rusa. Entonces lo deportaron desde la ciudad ucraniana cuando Rusia invadió a Mariupol. En Mariupol vivían mis 10 parientes. Entonces esta guerra me ha tocado a mi familia, a mí, mi mamá, mi papá y mi hermana, mis primos viven en Lviv, es parte occidental, 70 kilómetros de Polonia, pero mis familias, por decir, de parte de mi abuelo, vivían en Mariupol. Nosotros decíamos que deben salir porque Rusia puede invadir esta ciudad que está cerca de la Federación Rusa. Ellos no nos han escuchado y 2 semanas nosotros no teníamos comunicación con mis parientes, mi tío, sus hijos, y no sabíamos que si ellos están vivos. Y cuando el misil llegó ya a su edificio, que son edificios de 9 pisos, fue destruido. Mi tío con los niños y su esposa bajaron al sótano. Ellos sí sobrevivieron, pero muchos se quedaron en el edificio. Entonces mi tío tenía que enterrar a sus vecinos en el jardín porque ya no había acceso a la funeraria, porque los rusos estuvieron invadiendo. Entonces ellos estuvieron, 3 intentos tenían para escapar de ciudad de Mariupol. Y el suegro de mi tía, que era exalcalde de Mariupol, de esta ciudad, un día se quedó en el carro y fue disparado y fue transportado de Mariupol muy difícil, y cuando ya llegó a mi ciudad Lviv, un día después de esto murió el señor de este estrés, de estos disparos, de bombardeos de misiles y cohetes. Entonces Bogdan, el adolescente, intentó regresar a casa por su cuenta. En abril se informó que las autoridades rusas interceptaron a Bogdan cerca de la frontera con Bielorrusia mientras intentaba regresar a Ucrania. La defensora del pueblo afirmó que lo llevaban ahí bajo falsos pretextos. Bogdan fue uno de los miles de niños ucranianos llevados a Rusia desde las regiones ocupadas de Ucrania. La práctica llevó a la Corte Penal Internacional en marzo a acusar al presidente ruso Vladimir Putin y a la defensora de los derechos del niño María Lvova-Belova de cometer crímenes de guerra. ¿Qué significa? Si Putin o María Belova, defensora de los niños, llega a Colombia, Colombia debe entregar a ellos a la Corte Penal Internacional en Gaga. Porque Colombia reconoció el Estatuto de Roma. De igual países europeos, Estados Unidos, si el presidente ruso llega, deben entregar al Tribunal de la Haya, porque emitió órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova, diciendo que encontró motivos razonables para creer que los dos eran responsables de la deportación ilegal de niños desde Ucrania. Terminando, violación de derechos de las mujeres. Vamos a ver cómo es ser una mujer durante la guerra. Vamos a ir hasta el final y vemos un caso de familia Stepanenko. Por favor, seguimos hasta el final de esta familia Stepanenko. La señora Natalia tiene 40 años. Intentaba sacar a sus hijos de la ciudad. Los gemelos de 11 años se llaman Yana y Yaroslav. Estaban esperando el tren y planeaban tomar té juntas cuando un misil impactó en la estación de Kramatorsk. Este día murieron más de 50 personas, entre ellas 5 niños. Yana perdió ambas piernas y su madre Natalia quedó sin una extremidad. Intenté levantarme, pero ¿cómo? Miro a Yana y ella no tenía un zapato. Todavía no puedo perdonarme este té, dice Natalia.
Ahora madre e hija están en Estados Unidos en rehabilitación, están aprendiendo a caminar con prótesis y sueñan con el fin de la guerra y con regresar a la casa. Y últimos 3 minutos voy a dedicar de la presentación de prisioneros de guerra, por favor, la segunda presentación. Ya está. Entonces, violaciones de prisioneros de guerra. Ahorita voy a mostrar lo que está pasando en un caso. Es una historia de Oleksiy Anula. 10 meses en el cautiverio ruso o en el infierno. Ustedes pueden ver cómo estaba Oleksiy antes y cómo pasó después del cautiverio ruso. Después del cautiverio ruso tengo 17 cirugías, dice Oleksiy. Me rompieron la nariz, me sacaron 2 dientes, me rompieron las mandíbulas, me rompieron la clavícula derecha en 2 lugares y la izquierda. Los músculos fueron arrancados de la clavícula, luego trasplantados del bíceps y anclados. De sus recuerdos, Oleksiy dice: después de otra ronda de torturas regresé a mi celda. Ya había preparado una sábana enrollada en la que pensaba ahorcarme. Simplemente tiró la tierra sobre los barrotes, hasta que la silueta de mi difunta abuela aparece frente a mí. Murió poco antes de la guerra. Ella camina, lava el fregadero y dice: ¿a dónde has ido? ¿Aún no has comprado a los niños ningún regalo del año nuevo? Tengo 2 hijos. Mi hija tiene 9 años, mi hijo tiene 5. Los supervisores de videovigilancia vieron que supuestamente estaba hablando con alguien, abrieron la cámara y nuevamente me golpearon con todas sus fuerzas. Anula era un boxeador profesional, trabajaba como guardia de seguridad de las personas ricas e influentes de Ucrania. La invasión encontró a Oleksiy y su familia en la ciudad natal Chernihiv el 24 de febrero de 2022. El día siguiente se encontró con su padre, Yuri Anula, de 57 años, en la comisaría militar. Dijo que él también pelearía. Padre y hijo entraron en diferentes brigadas, pero ambos fueron enviados a Lukashivka, a 19 kilómetros de Chernihiv, de la frontera Rusia con Ucrania. El 9 de marzo en la mañana oyeron el rugido de los tanques en las afueras de Lukashivka. Giró la cabeza y veo láser blanco, dice Oleksiy. Y una que otra vez escuchó 2 explosiones. Los alborotadores rusos entraron al pueblo y saquearon, dispararon por las casas desde los tanques militares. Entonces Oleksiy enfrentó con los rusos, su padre también. En esta batalla participaron 140 de nuestros soldados contra 5,000 soldados rusos. Tuve una conmoción cerebral, después de la 4ª explosión me apagué. A mí también me entraron escombros. Ya entonces contaron 49 en la cara, 8 en la mandíbula, 4 en la mano. Siguiente. Mi padre fue quemado vivo por los rusos en una iglesia. Ellos no tienen nada sano, por decir, nosotros somos también católicos y ortodoxos como los colombianos, pero a ellos supuestamente tienen una religión, pero hacen unas cosas terribles. Mi padre, un militar con experiencia, no creía que hubiera una guerra en el siglo XXI. Hacía chistes de eso. Murió en Lukashivka. Sus camaradas dijeron que rescató a 40 personas del cerco. Él regresó por mí y logró destruir varios tanques de los rusos con un lanzagranadas. Ese día, él y otros 4 soldados ucranianos fueron capturados por los rusos. Hay testigos que los vieron torturados y quemados vivos en una iglesia local. Luego, los restos carbonizados de los cuerpos fueron arrojados al costado de la carretera entre las aldeas vecinas de Baklanova
Mi padre fue buscado durante más de un año y fue identificado mediante ADN. Primero lo enterramos en Nizhyn porque después de la desocupación de Lukashivka no había puentes hacia Chernihiv, por lo que los cuerpos quemados fueron llevados allí. Fue enterrado nuevamente el finales de mayo de 2023 en el cementerio de Yatsev. Y para terminar, un video de Oleksiy. Él estaba dando varias entrevistas en ONU, en diferentes ciudades de Europa, cómo los rusos torturan en el cautiverio. Решетка, потім броньована двері також кармак, і криса біжала з лівої De сторони. alguna manera lo atrapó y lo golpeó con un clavo. No tuve tiempo para matarlo, solo arrancó un trozo de piel. Las guardias ven que tengo movimiento en la celda, lo cual estaba prohibido, y vienen hacia mí. Abren la puerta para evitar que el ratón se escape, me lo tiro a la boca. Presionó con los dientes para que no llegue al esófago. Me muerde el paladar, me muerde la lengua. La cola es como un hélice en toda la boca. Arañazan con garras y hacía varios días que no comía. Так мене закинули в МТЛБ. Коли мене отак от кидали на спину зв'язаного, в мене була така думка, що все тільки починається. Ok, y seguimos con las fotos ahorita en la presentación. El caso de Oleksiy es solo un caso de 4.000 personas que están en cautiverio ruso. ¿Cómo regresan los soldados ucranianos? Miramos en las fotos. La presentación, la segunda. No, la segunda. ¿Qué sigue después? Mikhailo Diana. Sí, es esta misma. No, anterior. Es la misma, es la segunda. Solamente. La segunda. Sí. Antes, por favor. Mikhailo Dianov, él estaba 4 meses en el cautiverio ruso. Regresó así, hasta ahora está recuperándose de esta tortura rusa. Seguimos. Mariana Chichelyuk estaba 2 años en el cautiverio ruso. En la foto siguiente ustedes van a ver a Vladislav Andrianov. Es un militar de la Guardia Nacional de Ucrania, Azov, y comprometido de Mariana. Vlad todavía está en cautiverio. Sobrevivió el ataque terrorista en Olenivka. El año pasado los rusos lo condenaron a 25 años de prisión. La foto siguiente, por favor. Siguiente. Roman Horilek, 2 años en el cautiverio ruso. Estas fotos deben ver todo el mundo cómo están comportando los rusos y cómo violan derechos humanos. Durante toda su estancia en cautiverio ruso, Roman y otros 74 prisioneros de guerra ucranianos que regresaron durante el intercambio nunca fueron visitados por observadores del Comité Internacional de la Cruz Roja. No permitir por los observadores visiten a los prisioneros de guerra en violación de las disposiciones de los convenios de Ginebra es una política liberada y decidida de las autoridades rusas. Esto se hace específicamente para que la Cruz Roja Internacional no pueda registrar cómo la parte rusa trate a los prisioneros de guerra. Para ocultar al mundo el trato inhumano de Rusia hacia los ucranianos, literalmente la política de genocidio del pueblo ucraniano informan las autores del proyecto Quiero Vivir. Durante su estancia en cautiverio, Roman Horiluk perdió un peso crítico. En las fotografías publicadas se pueden ver las costillas del hombre, las curvaturas de la columna y las heridas en el cuerpo. Y en la siguiente foto ustedes ven cómo viven los prisioneros rusos en Ucrania. Los prisioneros cocinan ellos mismos,
se les proporcionan 3 comidas al día. Nosotros, como ucranianos, viendo cómo los tratan a los rusos, a los prisioneros de guerra ucranianos, decimos que es injusto, pero nosotros sí seguimos las instrucciones de derechos humanos internacionales de la ONU y de la Cruz Roja. Por eso a ellos visitan constantemente. Para mantenimiento de un prisionero de guerra ruso se gastan unas 10.000 hryvnias, aproximadamente 1 millón de pesos colombianos. Así lo afirmó el viceministro de Justicia, Olena Vysotskaya, en una entrevista con Ukrinform. Los prisioneros duerman aquí, tienen sus camas, como duerman. Los prisioneros rusos trabajan en la colonia, el trabajo con este dinero, ellos pueden comprar algo en una tienda local o pagar una llamada telefónica. Los prisioneros rusos también disponen de una sala de recreo donde pueden ver la televisión o leer libros en ucraniano. Hay una iglesia en el territorio de la colonia. Todo es una injusticia. Última foto. 4.000 prisioneros de guerra ucranianos siguen en cautiverio ruso. Por eso nosotros decimos un llamado al mundo: libertad para los prisioneros de guerra ucranianos, y ese trato inhumano no puede ir siguiendo, no puede ir ocurriendo. Y para terminar, nosotros la semana pasada nos visitó el alcalde de Lviv, de mi ciudad, que tiene 1 millón de habitantes. Nosotros teníamos un encuentro con Fernando Galán, el alcalde de Bogotá. Hemos visitado el Instituto Coreano-Colombiano de Rehabilitación que tiene acá en Bogotá. Y últimas fotos de rehabilitación. Tercera, para mostrar, el alcalde de Lviv construyó un centro de rehabilitación donde han pasado más de 18.000 heridos, niños, mujeres y soldados ucranianos. Por es rápido, vamos a pasar rápido, fotos todos. Es Lviv. Ustedes pueden ver cómo ahorita ese centro de rehabilitación aún está en construcción, este centro de rehabilitación. Por eso, si Colombia quiere juntarse también, el alcalde de Lviv, Andriy Sadovy, están invitando para hacer. Podemos ver cómo Rusia destruyó la ciudad de Lviv, que 70 kilómetros de Polonia. La alcaldía recuperar este edificio. Seguimos más rápido. Más de 18.000 heridos pasaron por este centro de rehabilitación. Es familia de Stepanenko, que yo les comenté. Ellos ya ahora tienen una prótesis. Y en este momento hay 3.000 camas en el centro de rehabilitación que se llama Unbroken. ¿Seguimos? Varias prótesis hacen los soldados que perdieron las piernas, las manos o los niños. Inauguración del Centro de Rehabilitación de Ucrania. Seguimos. Mental Health Center, donde los trabajando con las personas heridas. Eso que están construyendo en este momento para la recuperación. Y para terminar, de un cortico de 1 minuto de este centro de rehabilitación. ¿Qué es el coraje? Mirarse al espejo. ¿Qué es la fuerza? Encontrar un punto de apoyo. ¿Qué es la victoria? Sentir el viento. ¿Qué es la libertad? Volar bajo el agua. Este es un nuevo comienzo. Su nueva historia. Я почала бігати.
Тепер у мене червоний пояс. Я продовжую танцювати. Я батько. Una nueva vida. Gloria a Ucrania y que viva Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, Rostislav. Debemos decir que lamentamos